en esta noche, Padre. Habla en nuestras vidas, Señor, redargúyenos, exhórtenos, consuélenos, guíenos a través de su palabra, Señor. Que esta palabra como espada de doble filo entre a lo más profundo de nuestro ser, escudriñando, Dios, todo lo que hay adentro de nosotros, lo más profundo de nuestro ser, oh Dios amado. Redarguye, Señor, convence, Padre, lo pedimos, Señor amado, oh Dios, que esta palabra haga obras extraordinarias en nuestras vidas, oh Señor amado. Reprendemos, Señor, todo trabajo del diablo, Señor, toda obra de demonios, Señor amado, oh Dios, que quieran robar esta bendición de nuestros corazones, Padre, en su nombre son reprendidos, Padre, porque están derrotados, porque usted los venció en la cruz del Calvario. Señor amado, glorifíquese en el pueblo, glorifíquese en la iglesia, glorifíquese en cada hermano, en cada corazón, Padre eterno. Lo pedimos en esta hora, Señor. Toda distracción que el enemigo quiera llevar, Señor, la reprendemos, Padre eterno, y danos la autoridad a cualquiera, Señor, que quiera distraernos para poder, Señor, reprender, Dios amado. Es el tiempo de su palabra, es el tiempo de su palabra, es el tiempo de escuchar y ser alimentados con su palabra, Señor amado. Glorifíquese, Padre, en nuestra vida. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Le alabamos a Él, le bendecimos, le glorificamos. Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre, Padre. En esta hora, Señor, aquí estamos, nos entregamos, nos depositamos en sus manos. Sea usted, oh Dios bendito, hablando, Señor. No sea yo, Señor, oh Dios, no sea el conocimiento humano, sea su Espíritu Santo. Nosotros no sabemos nada, Padre. Usted es el sabio, oh Dios, ayúdenos para poder hablar de su palabra, Señor. Se lo pedimos en esta hora, Padre. Esta palabra nos alimenta y queremos ser edificados con ella, Padre. Ayúdenos, Señor. En sus manos, Padre, nos ponemos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Adoramos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El tema que tenemos es la apostasía. Y para comenzar, hermanos, quiero explicar ese término, esa palabra, apostasía. Significa desviarse de la verdad. Amén. Desviarse de la verdad, caerse del fundamento, es una de las interpretaciones que se le da a esta palabra. Amén. Y con esto decimos, hermanos, que una persona que se ha caído de la verdad, se ha desviado de la verdad, no solamente por haberse vuelto apóstata, quiere decir que esa persona ya está en el mundo. ¿Sí me explico? O sea, que se va de la iglesia. ¿Sí me entienden, hermano? Sino que puede ser una persona desviada de la verdad, pero todavía con un título, con un nombre ministerial. O todavía puede estar sentado, o puede llegar a las iglesias a escuchar la palabra de Dios y a alabar y a cantar en un culto, pero desviado de la verdad de Dios. Amén. Hay muchos lugares donde la gente se reúne, pero la verdad de Dios ahí ya no está. Entonces ellos siguen creyendo, ellos siguen pensando que todavía son hijos de Dios, que todavía alaban a Dios, pero cuando la verdad de Dios no está en un lugar, ese ya no es iglesia. Amén, hermano. Dejó de ser iglesia, es un lugar de reunión nada más, pero un lugar, o sea, donde el Espíritu Santo se mueva, no lo ves ya. Lo sacaron de ahí. Amén, hermanos. Entonces, estos versículos que hemos leído, el versículo 1 dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, así dice, ¿verdad? Algunos dentro de la iglesia, algunos predicadores, algunos evangelistas, algunos pastores o diferentes ministerios que tengan, algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán de la verdad y lo que harán es hablar cosas en contra de la piedad y de la santidad. Amén, hermanos. Estamos viviendo un tiempo bastante crítico. La palabra de Dios dice claramente que no vendrá ese movimiento del anticristo, no se presentará sin que antes venga la apostasía.
Y detrás de la apostasía viene a manifestarse el hijo de perdición. Hemos estado hablando acerca de las posesiones demoníacas y cómo los demonios trabajan en las vidas, en los cuerpos de las personas. Hemos visto que un demonio puede entrar a una vida, un espíritu inmundo puede entrar y puede arraigarse en cualquier parte del cuerpo. Y puede tomar control de cualquier parte del cuerpo, puede tomar control de la mente y del cuerpo entero también de la persona. ¿Sí o no, hermano? Entonces es lo mismo en este caso. La Biblia dice que escucharán a espíritus engañadores. Esos mismos espíritus que pueden entrar en una vida de un congregante también pueden hacerlo en la vida de un pastor también. Amén, hermano. Puede entrar ahí. Y usted, el que conoce la Biblia, rápido ve el cambio. Amén. Lo primero que cambia es la palabra. La persona se vuelve más tolerante. Amén. Se pierde el mensaje del arrepentimiento. Se pierde el mensaje confrontativo al pecado. Se pierde y se hace a un lado el mensaje que habla de la santidad que la iglesia debe de tener en todo tiempo y en todo momento. Se pierden esos principios y comienzan a hacerse al lado de las fábulas. Amén. Comienzan a usar cualquier cuento, cualquier estrategia para entretener a la gente. ¿Sí me explico? A entretenerlos nada más. Y comienzan a introducir doctrinas raras. En la historia del cristianismo que nosotros estamos estudiando los lunes, nos damos cuenta cómo la iglesia cristiana ha sufrido tremendos ataques de parte del enemigo con el único propósito de detener el evangelio. Hemos visto a través de la Biblia que una de las cosas que le sorprendió a los demonios es que Jesús haya llegado antes del tiempo de ser ellos lanzados al lago de fuego. Amén. Pareciera, o la Biblia o Dios quisiera o pareciera darnos a entender que ni el diablo ni los demonios sabían que Cristo iba a venir para poder redimir a la humanidad. Ellos le gritan a Jesús y le dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y cuando se da este tiempo de la gracia, aunque a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, Dios ha venido hablando de la gracia, de su misericordia y de ese perdón para el ser humano. Amén, hermanos. Dios dando oportunidad. Dios levanta un pueblo llamado el pueblo de Israel, al cual el enemigo ataca fuertemente. Incluso la Biblia dice que a uno de los más grandes hombres que Dios levantó, un hombre llamado David, el diablo lo engaña para que cence al pueblo, y el pueblo y él mismo caiga en pecado. Amén, hermanos. Fue terrible la masacre que hubo porque se dejó engañar del enemigo. Y el diablo, a través de las guerras literales que el pueblo podía tener contra otras naciones, el enemigo se levantaba. ¿Sí me explico? Siempre el diablo ha estado actuando en este mundo, trabajando en contra de todo lo bueno y todo lo que es de Dios. Amén. Lo podemos entender a través de la oración que tenía Daniel cuando la respuesta iba y el ángel la llevaba, y dice la Biblia que el príncipe de Persia se levanta, o sea, el mismo diablo, para detener esa respuesta que Dios mandaba para su siervo. Siempre ha estado tratando de interferir en los planes de Dios, pero hay algo que siempre nosotros tenemos entendido y lo hemos conocido a través de la Biblia, que siempre Dios hace lo que Él quiere hacer. Y que nadie en esta vida ha podido detener los planes de Dios. Siempre Dios se sale con la suya. Porque Él es Dios y Él es soberano. Y nadie puede tener sus planes. Entonces ese propósito de Dios viene a este mundo, va hacia un punto geográfico específico, la nación de Israel. Nace ahí, comienza a predicarle a ese pueblo. El pueblo lo rechaza, y como lo rechaza el pueblo, Dios decide llamar a otro pueblo, porque así estaba escrito. Él llamó a un pueblo que no era su pueblo, dice. Y un pueblo que no le invocaba comenzó a invocarle a él. Amén, hermanos. Los que estábamos en tinieblas, dice que luz nos resplandeció. Y esa gracia de Dios alcanzó a los gentiles, o sea, a cada uno de nosotros. El evangelio llegó hasta nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios siempre se las ha ingeniado para llevar el evangelio a quien Él quiere llevar.
Porque Dios quiere que todo el mundo escuche su palabra. Ese es el propósito. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí, en esta acción, nosotros entramos como predicadores. Muchas veces somos tan inútiles que no queremos predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque muchas veces le tenemos miedo al diablo. Amén. No queremos en realidad, porque muchas veces nos llenamos la boca y decimos, no, yo me doy todo para Cristo. Pero al momento de un llamado ya no queremos. Al momento de un llamado ya no queremos trabajar para el Señor. Ya cuando se toca de dejar la familia, entonces ahí ya no queremos. Amén, hermano. Ahí ya no queremos, pero al Señor de rodillas le decimos, Señor, aquí estoy para servirte, envíame a mí. Sí, hermano. Cuando nos toca salir y llegar a lugares, hermanos, donde literalmente se pueden ver los enemigos, la cara de demonio de las personas deseando quitarle la vida a cualquiera que llegue a esos lugares. Ahí son pocos los que llegan. Ahí son pocos los que quieren estar. Pero vuelvo a decir, Dios se las ingenia para llevar su palabra a esos rincones, a esos lugares. Amén, hermanos, porque Dios es Dios de misericordia. Y en todo el tiempo de la historia cristiana, Dios siempre ha preservado un remanente que le ama de corazón. Dios siempre ha estado de parte de ese pueblo. Existió la era apostólica, como lo hemos estudiado, la era que se le llamó de esa manera, la era de los padres, la era de los apologistas después de ellos. Amén, hermanos. Y luego vienen sucesivamente grupos de personas que se levantaron, los polemistas. También se levantaron personas que defendieron a capa y espada el evangelio de Jesucristo. Y lo predicaron hasta la muerte. Amén, hermanos. Que el diablo, aunque quiso detenernos, nunca pudo. Amén. Y quizás podemos pensar, bueno, les quitó la vida, sí, pero Dios siempre levanta gente. Esas personas a los que los mataron por causa del evangelio coronaron su carrera y están en el cielo. El diablo no pudo detenerlos porque el evangelio es así. Amén, hermanos. Si usted pierde todo por causa del evangelio, usted lo ha ganado todo. Pero si usted prefiere ganarlo todo, usted ya lo perdió todo también. Amén, hermanos. Tenemos que reconocer esto. El evangelio no es de este mundo. Eso vino desde arriba. Y jamás el mundo va a aceptar el evangelio de Cristo. Hay personas que están recibiendo como nosotros, pero siempre habrá, hermano, una posesión demoníaca que siempre estará en contra de la iglesia y en contra de los que viven el evangelio. Y la palabra del Señor nos enseña que esto del evangelio es solo para valientes. La Biblia dice claramente que son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes no pueden entrar allá. Solamente los valientes son los que entran al reino de los cielos. Y esos valientes son aquellas personas, hermanos, pase lo que pase, nunca han vendido la palabra de Dios. Siempre se han mantenido en la verdad, predicando la palabra del Señor. Amén. Porque incluso dentro de las congregaciones el enemigo tiene gente ahí. La Biblia es clara y dice que cuando llega aquel hombre y comienza a sembrar su terreno, y aquellos que había delegado para que cuidaran aquel campo y la semilla que había sido sembrada se durmieron, y llegó el enemigo y sembró cizaña, y la cizaña comenzó a crecer junto al trigo. Amén, hermano. Esto es real y se está viviendo dentro de las congregaciones. Siempre habrán gente que no le va a gustar la verdad del evangelio. Siempre hay personas que quieren vivir a su manera, y nosotros entendemos, como hemos venido estudiando, que son espíritus de demonios operando en esas vidas. Toda persona que habla y critica a un predicador por la palabra de Dios que ha predicado, esa persona anda demonios, ¿saben? Amén, hermanos. Así como salen personas glorificando a Dios por el alimento y la palabra de Dios que el Señor les ha regalado, les dio, también salen gente renegando y maldiciendo a todo mundo. ¿Sí o no? Ahora, la Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos postreros tiempos? Los tiempos que nosotros estamos viviendo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y lo más terrible de todo esto, que lo harán porque escucharán a espíritus
¿De qué? A espíritus engañadores y a doctrina. Cuando habla de doctrina, está hablando de enseñanza. O sea, que la enseñanza parecerá igual, pero no será igual. Amén. Siempre el enemigo es astuto y usa verdades revueltas con mentiras. Siempre la mentira la lleva cernida con verdad, para que la gente piense que es la verdad completa. Pero no es así. El enemigo trabaja astutamente y lamentablemente a muchos predicadores se los ha engañado. Y usted quizás ha podido darse cuenta de muchos de ellos, hombres de Dios que Dios levantó con grandes ministerios, ahora solo son payasadas, son locuras, predicando detrás de un púlpito. Es lamentable escuchar predicadores decir que Dios no es tan exagerado como otros predicadores quieren hacerlo ver, que la santidad no es tan seria como muchos la predican. ¿Sí me explico? Que le pueden decir a la gente, usted venga como usted quiere, si lo que Dios quiere de usted es el corazón, sí, y ellos el dinero. ¿Sí me explico? Porque cuando usted escucha a una persona hablar de esa manera, esa persona es su peor enemigo. Porque toda persona que no le habla la verdad para ir al cielo, no quiere que usted vaya. Amén, hermanos. Entonces, estos problemas hoy en día nosotros los estamos viendo. Hay tantas doctrinas tan raras que han entrado, como explicaba yo acerca de la historia de la iglesia cristiana. Los famosos y grandes concilios que se hicieron para tratar puntos, hermanos, en los cuales el enemigo ganó ventaja fuertemente, en los cuales entraron herejías terribles dentro del cristianismo. ¿Sí me explico? Amén. Con el objetivo de apagar el movimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Sí, el propósito no era, bueno, dejemos al grupo que siga, pero apaguemos lo que tiene. Amén. Porque el diablo sabe que si la unción de Dios se va de la iglesia, se acaba la iglesia. Porque aquí lo grande no es lo grande que nosotros seamos, es el Espíritu Santo de Dios que se mueve. Es el poder de Dios que se mueve. Aleluya. Gloria al Señor. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, toda la sabiduría del mundo, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada. Aquel hombre más sabio que la Biblia registra, llamado Salomón, al final termina adorando ídolos con toda y su gran sabiduría. Llegó a hacer nada delante de Dios. Vuelvo a decir, el más grande en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras reuniones, es el Cristo de la gloria. Él es el más grande de todo. Aleluya. Él es el que debe de ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Y se debe de hacer lo que Él dice. Porque Él nos advierte y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y Pablo decía que después de su partida muchos se levantarían en medio de vosotros. ¿Verdad que sí? O sea, de los mismos hermanos. En medio de vosotros, hombres rapaces que destruirán al rebaño. Pedro, cuando escribe y habla de estas personas, dice que harían comercialización, harían mercado de la iglesia del Señor. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Amén. Hay tantas herejías fuertes que la iglesia las ha abrazado porque le falta el conocimiento. El cristiano que se deja llevar de esta fábula es porque no lee la Biblia. A la gente le dicen, usted tiene que pactar con Dios, de hasta que le duela. Y cuando dice hasta que le duela es porque su cartera se va a quedar sin nada. De hasta que le duela, pacte con Dios. Todas esas son herejías. Amén. Porque le enseñan a la gente a comprar el favor, el milagro de Dios. Y eso no se compra. Eso es gratis. Todo lo que viene de Dios, Dios lo regala. El milagro es un regalo de Dios. Lo que Dios nos da, el hombre no lo puede pagar, no lo puede comprar. Dios no es un comerciante que va a negociar lo que Él tiene. Dios es Dios y por su gracia nos ha llamado para que hagamos su voluntad y dependamos de Él en todo momento. Amén, hermanos, puede alabarle. Gloria a Jesús, aleluya. Alabamos al Rey. Y esta apostasía abunda tanto y esto ha ayudado mucho a aquellos cristianos no cristianos. Amén. A aquellos cristianos no cristianos. Porque yo sé que hay cristianos de verdad, como también hay cristianos mentirosos. Sí, amén. Y cuando en un lugar se confronta el pecado y la persona vive en pecado, prefiere mejor
ir a buscar un lugar donde no le hablen del pecado. Pero el que ama a Dios y ve que el ministro, la persona que Dios ha puesto para cuidar la grey, se ha desviado de la verdad. Amén. Se ha desviado de la verdad. Han orado para que vuelva, han hablado para que vuelva y no quiere volver porque le ha gustado escuchar las doctrinas de demonios. Entonces ese cristiano que ama la verdad tendrá que buscar un lugar donde hable la verdad de Dios, porque es lo que alimenta el alma, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ese término que ahora usamos como la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay doctrina enferma. Hay mala doctrina, pero hay doctrina pura, la que se mantiene tal y como está escrita en la palabra, que se predica tal como está escrita en la Biblia. Amén, hermanos. Yo recuerdo hace algunos años, y yo creo que los que tienen ya varios años en el Evangelio van a saber acerca de esto, van a entender. Antes incluso las doctrinas internas de las iglesias no eran como hoy, hermano. Ahora hay más libertad para la gente. Antes, hermanos, era estricto hasta en nuestra forma de vestir. Y luego surge el viejo dicho aquel, que Dios no mira la ropa, que la ropa nos salva. Pero nosotros entendemos a través de la Biblia, amén, hermanos, que cuando Dios lo cambia a usted y me cambia a mí, cambia hasta mi forma de vestir, para la honra y la gloria de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Yo recuerdo que antes, hermanos, era prohibido totalmente que la mujer usara pantalones. Era prohibido. Ahora los pueden usar. No lo deberían, pero sí lo usan. ¿Sí me explico? Y llegan a las iglesias de esa manera, pasan a los altares de esa manera, predican de esa manera. Y todas esas cosas antes eran totalmente prohibidas. Ahora comparemos el mover de la gloria de Dios. Amén. Comparemos el mover de la gloria de Dios. Amén, hermano. No, y que no ve el gozo que se siente. No confundamos las cosas. Porque una cosa es brincar de gusto y otra cosa es moverse por el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es dejarse mover por la gloria de Dios. Una cosa es dejarse mover por la gloria de Dios. Lo que dice mucha gente es esto, no, es que el Señor a mí me usa. El Señor me respalda, a mí me da profecía, yo soy profeta. Y con un vestuario todo raro que parecen más demonios que un cristiano. Pero como sueltan palabras, como son lisonjeros, les gusta seducir a la gente. Seducen con sus palabras. La gente llora de alegría cuando escuchan una palabra de esta gente. Dice, ¿cómo usa al hermano, a la hermana? Y el hermano en la conchores con la camisa de afuera. ¿Y cómo lo usa el Señor? Tenga cuidado. Porque detrás de ellos se mueve lo que dice la Biblia. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuál es el propósito? Desviar de la verdad al pueblo. Amén, hermano. Desviar de la verdad al pueblo. Porque el diablo vio que no puede detener la iglesia. Hace algunos años un sacerdote dijo que la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, la iglesia hereje, dicen ellos, es como un carro sin frenos cuesta abajo. Es imposible de detener. ¿Sí me explico? Han habido o hubo las famosas inquisiciones o Santa Inquisición, como usted ha escuchado acerca de la historia. Masacres terribles contra los cristianos. Nerón mismo atacando, queriendo destruir más de 2 millones, hermanos, de cristianos. En 2 días y 2 noches, fuertemente se alumbraba en sus banquetes con costales llenos de cristianos encendidos, queriendo detener el mover o el movimiento del cristianismo, y hasta la fecha no lo ha podido detener. Ningún imperio pudo vencer al imperio romano. Es el más longevo, tal como lo ve Nabucodonosor en su sueño, en su visión. Amén. Aproximadamente 1000 años, algunos dicen más de 1000 años de gobierno. Nunca nadie pudo vencerlo. ¿Sabe quién lo venció? El cristianismo. El cristianismo. Con palabra, con palabra, con palabra. Porque esto no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder de la palabra. Aleluya. El imperio romano se disuelve por causa del mover pentecostal o pentecostés del cristianismo, del Espíritu Santo en la iglesia, en aquellos cristianos fieles
que cuando Nerón les decía, ¿por qué no me reconocen a mí como Dios? Ellos les decían, el único Dios y Señor es Jesucristo, y no lo vamos a negar. Aleluya, gloria a Dios. Hoy por cualquier cosa el cristiano niega la verdad, deja de ser cristiano, deja de seguir al Señor. Y el diablo toma tantas ventajas en el cristianismo y en los pastores o en los predicadores del evangelio de la verdad. Amén. Porque hoy no hay tanto compromiso con Dios. Amén, hermano. Porque se prefiere tener más compromiso con la gente y no con el Creador. Y porque la gente no se vaya, yo no le voy a decir nada. Esos temitas, yo no se lo voy a tocar. Eso que se pinta el pelo, yo no se lo voy a tocar a usted. Usted hágalo, usted no importa, usted venga así como jirafita. No importa cómo usted venga, así pantaloncito, si quiere venir desnuda, venga, o desnudo. No, esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Amén. La verdad cambia. La verdad transforma. La verdad nos hace libres. ¿Lo cree usted? La verdad nos hace libres. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Los que han vendido la verdad han tolerado todas estas cosas. Eso era antes, porque antes no había tanta revelación como hay hoy. ¿Y qué revelación es la que están teniendo hoy? La doctrina. Amén, hermano. Ay, usted no busque tanto a Dios, porque si no el diablo se nos destriza. ¿En quién hemos creído, hermano? Por favor, ¿en quién hemos creído? ¿Acaso Cristo dejó de tener poder ya? La Biblia dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! ¡Poderoso es Dios! ¡Poderoso es Dios! Si pudo librar a aquellos 3 hebreos para no ser, hermanos, o mejor dicho, para no ser consumidos por las llamas, que aunque entraron en medio del fuego, el fuego no hizo nada de daño contra ellos, ni su cabello, ni su ropa olía humo. Dios pudo librar a Daniel del foso de los leones. ¿Acaso Dios dejó de tener ese poder? No, Dios sigue siendo el mismo. Lo que Dios necesita en estos tiempos son hombres de valor que griten la verdad de Dios, que vivan la palabra y prediquen la sana enseñanza. Gloria al Señor. Si como predicadores, hermanos, hiciéramos caso a los reclamos de la feligresía o de los congregantes, estuviéramos fritos ya. Recibimos insultos, rechazo, que por mí lo dijo. Usted a mí se dirigió, y a quien más, si yo la hacía no les predico. Le predicamos a las personas que vienen, hermano, la palabra de Dios. Los que necesitan salvación somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es terrible, da decepción ver a predicadores que una viejita loca los tiene sentados. Amén. Que un hombrecito que se levantó endemoniado los tiene sentados y ya no se mueven de ahí. Es una desgracia esto. ¿Dónde está ese valor, ese coraje que debemos de tener como hombres de Dios? Amén, hermano. Gloria a Jesús. Dios es un Dios bueno. Amén, hermano. Usted puede escuchar, hermanos, a través incluso de la televisión, programas cristianos, canales cristianos, tremendas herejías fuertes, atacando, el diablo hablando para destruir a los cristianos. Amén, hermano. Se salen gentes bailando ahí, que estamos bailando, y ya lo quieren hacer en la iglesia. En la iglesia se tiene que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Y siempre hemos dicho, no impedimos a nadie que glorifique a Dios, hágalo, pero deje que el Espíritu Santo le llene. Que el Espíritu Santo le llene. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en el mover de Dios. Y si es el mover de Dios en nuestra vida, démosle con todo. Glorifiquemos al Señor. Y que el diablo quede avergonzado. Porque somos un pueblo que el Señor ha comprado para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para honrarle a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Alabamos. Y vuelvo a decir, el enemigo ha atrapado a muchas personas famosas para que los que no somos famosos los miremos por la televisión y digamos, ¡ay, qué Dios entonces!
Es Dios. Y comienzan a adaptar, a tomar, ¿verdad?, de esas cosas y introducirlas dentro de la iglesia. Alabamos. Yo, en el tiempo cuando el Señor me llamó, yo nunca vi grupos de danzarinas enfrente de él. Yo nunca lo vi. Nunca vi mujercitas, hoy hasta hombrecitos, con banderistas y haciendo tanta payasada. Yo nunca vi eso. Ahora sí, porque hay que distraer a la gente. La gente viene cansada de sus trabajos y para que no se esté durmiendo en la silla, pues pongamos payasitos. No se puede. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor. Las cuatro paredes, como se quiera llamar, donde nos reunimos, sigue siendo el lugar santo para glorificar y exaltar al Señor. Es el punto de reunión del pueblo con Dios. ¡Aleluya! Adoramos al Rey, hermano. Hay tantas enseñanzas que usted va a escuchar salida de estos demonios que menciona la Biblia. Le dicen, Dios lo ha llamado a usted para ser millonario. Dios nos llamó a nosotros para ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Para alcanzar salvación. Que Dios puede bendecir a quien Él quiere, Dios lo hace, pero siempre las bendiciones están condicionadas. La fidelidad de Dios está antes que cualquier bendición. Amén, hermanos. Siempre la obediencia a la palabra de Dios está antes que cualquier bendición. Queremos ser bendecidos, nos enseñan que hay que pactar. Fácil, hay que comprarlo. Y vamos a ser bendecidos. Usted da 1,000, le van a dar 2,000, o 5,000, o 10,000. Eso es una mentira del enemigo. Sí, amén. Jamás la Biblia nos enseña a hacer tales cosas. La Biblia dice que hay que dar con alegría como Dios ha propuesto en el corazón. Amén. La Biblia no establece una tarifa, exceptuando los diezmos. Pero cuando se refiere a ofrenda, la Biblia no dice qué cantidad debe dar. Debe dar lo que Dios ponga en su corazón. Y cuando Dios ponga en su corazón, délo con alegría para Dios. Porque si Dios lo ha puesto en su corazón, Dios lo va a bendecir también si lo hace. Gloria a Jesús. Alabamos al Rey, hermano. Alabamos al Cristo de la gloria. Vuelvo a decir, yo recuerdo hace algunos años que comenzaron a hacer movimientos de jóvenes, le llamaron jóvenes, no sé qué, algo así. No sé. Y comenzaban a estos como grupos de cada iglesia, bueno, vamos a ir a tal iglesia y vamos a tener una vigilia alegre. Llegaban, hermano, roqueros. Yo recuerdo que una vez llegaron a la iglesia donde yo estaba, el guitarrista se quitó los zapatos, andaba sin calcetín, aquellos pies sucios, y comienza a darle a la guitarra. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el pastor así pasa. Amén, hermanos. Amén. El músico pasa todo despeinado, con la camisa abierta, con chores al altar, porque el pastor lo permite. Las hermanas pasan con sus pelos pintados, todos alborotados, porque el pastor lo permite. El atalaya que Dios ha puesto ahí se durmió. Y ha comenzado a escuchar doctrinas de demonios. Es que si yo digo algo, el músico se me va a ir. Que se va. Se va. Dios es fiel y Dios siempre trae más. Dios es fiel y Dios siempre trae más personas. Gloria a Dios. Alabamos al Rey. Hemos tenido personas que han querido hasta pagos por hacer las cosas del trabajo que hacen en la iglesia. A mí me tienen que pagar. Yo por eso ni diezmo, porque el diezmo ahí lo doy en ese trabajo. Y ya no está. Pero Dios ha levantado más. Porque la obra del Señor sigue adelante. La obra del Señor sigue adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Hace algunos siglos prohibieron la Biblia. Nadie podía leerla. Nadie podía estudiar la Biblia a no ser por el permiso del Papa o de la Iglesia de Roma. Amén. Nadie, prohibidísimo leer la Biblia. Y al que hallaban leyendo la Biblia era digno de muerte. Estaba condenado a muerte. Fue un ataque duro porque esa es la comida de la iglesia. Es el alimento espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que quiso hacer el enemigo? Hacer morir de hambre al pueblo. Pero siempre hubo gente que se mantuvo en la verdad.
que quizás no podían tener una Biblia completa y tenían que arrancarle una hojita para pasársela de familia en familia, a aprenderse de memoria lo que decía en esa hoja, porque alguien más iba a traer otra parte para aprender de la Biblia. Y así la iglesia se mantuvo creyendo en Dios y en su palabra, en las promesas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Adoramos al Rey, hermanos, adoramos a Dios, porque siempre hay hombres de Dios, mujeres de Dios que aman la palabra, que no la tienen como un lujo, que no la andan en su vehículo para que los demás vean que es cristiano, que estudia la Biblia, se alimenta de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ese cristiano va a prevalecer. La Biblia dice que ese cristiano florecerá como la palmera. Amén, hermano. Crecerá. Alabamos. Gloria al Señor. Hace algún tiempo estuvimos predicando unos temas yo considero importantes, que fue la mercadotecnia de la iglesia, el cristianismo, la iglesia cristiana. Porque a la gente le ofrecen el culto que la gente quiere. Amén, hermano. Si en una iglesia el culto es muy largo, en otra iglesia le van a ofrecer un culto corto. Aquí le vamos a vender un culto suave. Si en una iglesia hablan de la verdad, en otra dicen, no, aquí lo vamos a engañar, venga, aquí va a estar tranquilo. ¿Sí me explico? Es lamentable. ¿Por qué? Porque el congregante le toma el cariño al pastor, ¿sí o no? Aprecio. Bueno, póngase usted. Aprecio. ¿No ven, hermano? Aprecio al pastor. Y duele, porque eso yo lo he visto, yo he sido miembro. Duele cuando vemos al pastor desviado de la verdad. Y aunque duela mucho en el alma, antes está Dios que el pastor. Antes está su palabra que el pastor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque sobre todo ministerio y sobre todo cualquier persona famosa que existe en el Evangelio, sobre todo ministerio está la palabra de Dios. Antes es la palabra de Dios. Si una persona famosa puede hacer llover milagros del cielo, pero si no va de acuerdo a la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. Está engañado, delira, ha escuchado doctrinas de demonios. Amén. La Biblia dice que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, muchos van a apostatar de la fe. Y también dice que hay mucho pueblo también que tiene comezón de oír. No soportarán ser confrontados con la palabra de Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Ser, en otras palabras, muchos dicen golpeados con la palabra de Dios. Y la Biblia es así, la Biblia es espada. Amén. Y cuando Dios usa su espada nos va a herir, como siempre lo hemos dicho. Amén. Nos va a herir porque Él quiere abrir la herida para sacar el mal. Amén. Cuando nosotros entramos al quirófano, está el ¿cómo le llaman? El doctor, el que va al cirujano a hacer la operación. Tiene que abrir la piel para meter su mano o los aparatos que tenga que meter para sacar el problema. Así es Dios. Después nos queda doliendo. Cuando pasa la anestesia, ¿sí o no? Queda doliendo. Así es la palabra de Dios. Cuando impacta nuestras vidas y entra a lo más profundo y arranca aquello que nos está estorbando, nos duele. Y rápidamente pensamos en el que predicó. Por mí lo dijo. Y gracias a Dios que por nosotros lo dijo. Sí, amén. Amén, hermano. Pero Dios es así. Y Dios siempre cura la herida. Amén. Y cuando Dios ha sanado esa herida, nos sentimos tan gozosos que podemos alabar a Dios con libertad. Podemos exaltar el nombre del Señor con libertad, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Aleluya. Dios nos ha llamado no solamente a predicar, sino a vivir su palabra. Dios nos ha llamado a eso. Y la Biblia, Pablo explica, dice que tendrán comezón de oír, no soportarán la sana doctrina y tendrán comezón de oír, y por eso se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias del pueblo, porque el pueblo quiere ser engañado, por eso se levantan engañadores. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Por qué hay tanto apóstata? Porque el pueblo los ha recibido. Por eso. ¿Por qué hay tantos engañadores? Porque hay gente que quiere ser engañada. Amén, hermano. Amén. Porque hay gente que quiere ser engañada.
Muchas veces la persona se forma metas. Por ejemplo, no, yo cuando sea pastor, yo no voy a ser tan estricto como estos locos. Hablan y al final. Yo voy a tener una iglesia que, ¿verdad? Yo voy a consolar al pueblo, que el Señor nos ha llamado a consolar, sí, pero hablar al final. Y la verdad no siempre consuela. Muchas veces tiene que confrontarnos con el error. Amén. Amén, hermano. Tiene que confrontar con el error en que estamos y ese error que nosotros hemos venido abrigando por muchos años. Y no queremos soltarlo, no queremos dejarlo. No, es que me odian, ahí no me quieren. No es que no lo querrán, es que queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo. Amén, hermano. Queremos ir al cielo. Y no podemos nosotros hacernos la idea de hacer como nosotros querramos. Porque si Dios nos llama, entonces Él va a dirigir. Si yo me pongo, entonces voy a hacer como yo quiero. Y eso ha pasado con mucha gente. Si Dios llama, yo voy a hacer como Él me diga, porque Él me llamó. Pero si yo me puse, entonces yo voy a hacer como yo quiera, porque yo me he puesto. Amén. Y eso ha pasado con muchas personas. Se han puesto ellos mismos y por eso han desordenado totalmente al pueblo. Amén, hermano. Esto se ve, estamos rodeados de esto. Estamos viviendo este tiempo apostático. La apostasía, tenemos, hermano, a la vuelta de la esquina. Tenemos que andar con precaución. Tenemos que andar con cuidado en todo momento. El diablo ha actuado astutamente para engañar al pueblo. Incluso en las traducciones de la Biblia ha querido, hermanos, transgiversar la palabra para no dar la información que la Biblia tiene. Amén. Hay versiones, hermanos, que han dejado totalmente la santidad de Dios. Porque esas personas que tradujeron el texto, la intención, como han sido guiados por el diablo, es confundir a Dios. Es confundir a Dios. Amén. Hay versiones que ahí usted no va a encontrar la palabra homosexual o de los que se echan por. Amén. Va a encontrar la palabra pecado, pero pecado es mucho. Y la Biblia confronta muchas veces con nombre. Amén, hermanos. Entonces hay ese movimiento de apostasía fuerte y apostatarán de la fe, rechazarán la fe. Tanta gente que se ha burlado de la venida del Señor. ¿Sí o no? Tanta gente que se ha burlado. Y una de las cosas que es lamentable es ver ahora personas, hermanos, que antes estuvieron hablando la verdad, que defendieron con ímpetu la sana doctrina y ahora se andan mordiendo como perros y gatos entre ellos mismos. Es duro, es duro. Amén, hermano. Es difícil. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se han dejado seducir por el diablo. Se han dejado engañar por el enemigo. Amén. Amén, hermano. Una de las estrategias del enemigo es dividir. Dividir. No puede detener, pero sí puede dividir. No puede detener el evangelio, pero sí puede dividir. Amén. Y hace hasta lo imposible por dividir al pueblo. Por eso es que estamos hablando acerca de los chismes, la murmuración. Todo eso son tácticas del enemigo, de las personas que él posee, para dividir al pueblo. Amén. Levantar calumnias a la demás gente. Amén. Para dañar el testimonio. Dañar completamente el testimonio. Recuerdo, alguien puso un ejemplo de una muchacha que en su escuela había dañado el testimonio de una compañera. Y el profesor la llama y tira un vaso, o tira el agua de un vaso al piso y le dice, recoge esa agua. Y le dice, pero es que es imposible, recoja lo que pueda recoger. Y lo recogió y le echó al vaso, pero el agua que recogió, el agua que levantó estaba sucia. Y le dijo, así quedó el testimonio de la muchacha que tú calumniaste. Su testimonio nunca se podrá limpiar. De la misma manera que esa agua no la recogiste tal como fue derramada, sino que la levantaste sucia. Amén. El enemigo trabaja de esta manera. ¿Sí o no, hermano? Entonces, decíamos que el diablo está atacando fuertemente a los que están predicando la palabra. Por eso yo siempre aconsejo, ore por los predicadores, hermano. Ore por los predicadores, porque si no los tira, los va a desviar. Ese es el propósito. Pero el Señor está con los de Él. Y aquellos que aman la palabra, que aman al Señor, se mantendrán firmes por Dios. Dios hará obras maravillosas, extraordinarias.
Amén, hermanos. Amén. Una de las cosas, cuando yo comencé a escuchar acerca del movimiento G12 en El Salvador, yo siempre pensé y dije yo, a los lugares, por ejemplo, a estas islas, estas charraleras que aquí no va a llegar. O sea, aquí la gente pobre como hasta ahí. Es que el propósito del enemigo es eso, destruir. Y vimos grandes hombres de Dios metidos en esos infiernos. Amén. Amén. Iglesias, hermanos, que mantenían una verdad, una santa palabra en sus predicaciones, metidos en los encuentros. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí, amén. Amén, hermano. Desde el primer momento que el promotor de esto dijo que eso había sido una revelación y que la promesa del Génesis 12 que se le dio a Abraham, se la habían dado a él y que no era para Abraham, desde entonces era suficiente motivo para rechazar eso. Amén. Aleluya. Amén. Era suficiente motivo para no abrirles la puerta de la iglesia para que entraran esas enseñanzas. Amén. Desde el mismo momento de escuchar a esa mujer, la mujer o la esposa de este hombre castellano, Silvia Castellano, escucharla o leer su libro en el cual escribió de que ella estuvo juntamente con Cristo ahí crucificada y sintió los dolores de Cristo, y que también el Espíritu Santo la llevó al Jordán para ser bautizada nuevamente, y que cuando salió del Jordán el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre ella y le dijo: esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Era como para quitarse la correa y pegarle unos buenos correllazos. Sí, amén. ¿Sí me explico? Porque esto da coraje escuchar y oír a la gente aplaudirle. Amén, gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Escuchar a la gente que agarrar, hermanos, hacer el simulacro de la crucifixión de Cristo y agarrar, tomar clavos y ponerlos en las manos de la gente y presionarlo. Entre más dolor sienta, más pronto está para recibir al Espíritu Santo. Amén. Ese es catolicismo. Eso se llama catolicismo. Y esas enseñanzas del catolicismo son heréticas todas. Amén. De los 39 dogmas que existen, no existe uno que sea apoyado por la Biblia. Amén, hermano. Amén. Amén. Recuerde, hemos estado hablando acerca del concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico que ha existido en la historia. Amén. Donde los cuatro obispos, ancianos de la iglesia, se reunieron de Alejandría, dijimos, ¿verdad? De Roma, Constantinopla, ¿cuál fue el otro? Que Jerusalén también. Estuvieron ahí reunidos y llegaron a acuerdos tan raros. Aunque el objetivo para ellos era confrontar las doctrinas arrianas, las doctrinas sabelianas, bueno, y contrarrestar esos ataques que habían en contra de la verdad de Dios. Más adelante volvieron a hacerse concilio de Constantinopla. Luego comienza a surgir ese grupo en Roma y diciendo que ellos tenían la verdad y que ellos eran la verdad y que ellos eran la verdad. Cuando Constantino establece al primer anciano o obispo como un pontífice, un puente de los hombres a Dios. ¿Sí me explico? Yeah. Todas esas doctrinas fueron introducidas al cristianismo para desviar la verdad de los corazones. Sí, amén. Pero siempre hubo un pueblo. ¿Cómo sobrevivió? Solamente Dios lo sabe. Amén. Que se mantuvieron en la verdad. Amén, hermano. Amén. Luchas terribles, persecuciones terribles. La Santa Inquisición fue en contra del cristianismo, en contra de los judíos, en contra de todos aquellos que no aceptaban la doctrina de ellos. Vuelvo a decir, cientos de miles de millones de cristianos fueron masacrados. Y vuelvo a decirlo, ninguna otra institución ha masacrado tanta gente como la Iglesia Católica. Sí, amén. Ni las guerras han dejado tanta muerte como la que ha dejado atrás la Iglesia Católica. Terrible. Amén, hermano. Amén. Esas personas, esas órdenes que levantaron para atacar a los cristianos, para masacrar a los cristianos. Pero hasta el día de hoy tenemos cristianismo, porque esto no es de los hombres, es de Dios. Esto no es de los hombres, el evangelio no es de los hombres. El evangelio no fue establecido sobre un hombre, está sobre Cristo. Él es la roca inconmovible, aleluya. Él es la base de todo esto, aleluya, gloria al Señor. La Biblia nos enseña a perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Amén. Y de los profetas, ¿verdad que sí, hermano? Sí, amén. Ahora, pero ¿cuál doctrina enseñaron ellos? La de Cristo.
O sea, en otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que permanezcamos en la doctrina de Cristo. Que sigamos en la doctrina de Cristo. Porque los apóstoles no enseñaron ninguna otra doctrina, ni de ellos ni de nadie más. Enseñaron la doctrina de Cristo. Mantengámonos ahí y no vendamos la verdad por nada de este mundo, hermano. Sigamos adelante, aleluya. Aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que sufrir por causa del Evangelio, sigamos adelante. No todo el tiempo vamos a comer bien. Van a haber tiempos de hambre. Pero la palabra no se vende, hermano. La palabra es sagrada porque no es mía, es de Dios. Y Dios me la ha encomendado, nos ha encomendado a nosotros hablar la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Dios siempre es fiel a los que le son fieles. Dios siempre permanecerá fiel con aquellos que le son fieles. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a agradecer al Señor por su misericordia. Dios es un Dios bueno.